Mis propios hijos usaron mi nombre para hacer cosas que yo nunca autoricé. Lo supe tarde, y lo peor no fue el dinero, fue darme cuenta de que durante meses estuve firmando papeles sin saber exactamente qué estaba firmando. Pero esto no empezó con un banco, empezó mucho antes, cuando confundí confianza con silencio. Me llamo Norma, tengo 82 años. Siempre fui organizada, de esas mujeres que guardan recibos de hace 20 años por si acaso. Mi esposo, Ernesto, decía que yo era la memoria de la casa. Cuando él murió, hace 9 años, mis hijos comenzaron a decir que yo no debía cargar sola con tantas cosas. Eduardo, el mayor, fue el primero en ofrecerse. Mamá, déjame ayudarte con el banco. Al principio era cómodo. Él iba, hacía filas, me explicaba lo básico, yo firmaba, siempre confié en su manera firme de hablar, me hacía sentir protegida. Después se sumó Patricia, para que no te confundas, mejor nosotros vemos todo, lo decían con cariño, con esa voz que parece cuidado. Pensé que era algo pequeño, pero no lo era. La primera vez que noté algo distinto fue cuando quise hacer una transferencia para mi hermana Elena. Fui al banco y la señorita me miró raro. Su cuenta está bajo administración conjunta. Señora, no entendí la frase. Me la repitió más despacio, como si yo fuera una niña. Salí sintiéndome torpe. Cuando le pregunté a Eduardo, me dijo que era solo un respaldo, por si algún día yo faltaba. Esa palabra me incomodó. Faltar, como si ya estuviera a medio irme. En ese momento no entendí lo que estaba perdiendo. Acepté, porque siempre he creído que cuestionar a los hijos es como admitir que los criaste mal, y yo estaba orgullosa de ellos. Con el tiempo, las firmas se hicieron más frecuentes. Es un trámite, mamá, es para que no pagues más impuestos. Es para protegerte. Yo leía poco, confiaba mucho, y ahí empezó algo que tardé años en comprender. Un día, Patricia llegó con un folder grueso, me pidió que firmara varias hojas para actualizar datos. Recuerdo que estaba cansada, había pasado la mañana ordenando fotografías antiguas. Firmé sin revisar cada página. Ese fue el día que algo se rompió, aunque nadie lo dijo. Meses después, empecé a notar cambios pequeños. Ya no tenía acceso directo a ciertos movimientos. Algunas inversiones que Ernesto y yo habíamos hecho ya no aparecían igual. Cuando preguntaba, siempre había una explicación rápida, técnica, imposible de discutir. Mamá, confía, y yo confiaba, pero algo dentro de mí empezó a sentirse desplazado, como si mi opinión fuera un trámite más. Mi nieto Daniel venía a verme cada sábado. Tiene 24 años y estudia ingeniería. Siempre ha sido curioso, observador. Un día me pidió revisar mi banca en línea porque la app estaba rara. Se sentó a mi lado con su computadora. Yo le di las claves sin pensar. Él frunció el ceño. Abuela, ¿tú autorizaste estos movimientos? Sentí un frío extraño en la espalda. Claro, supongo que sí. Pero la verdad es que no recordaba. Daniel no dijo nada más ese día, solo tomó nota de algunas fechas. Esa noche no dormí bien. Por primera vez, la palabra confianza me pesó, porque si no había autorizado algo, entonces alguien lo hizo por mí. Y si lo hice sin entender, entonces fui yo la que dejó la puerta abierta. No sé qué me dolía más. En ese momento todavía quería creer que era un malentendido, que todo tenía explicación, que mis hijos jamás harían algo indebido, pero había una sensación que no podía ignorar. No era miedo, era vergüenza, vergüenza de no haber preguntado, vergüenza de haber firmado sin leer, vergüenza de sospechar. Ahí empezó algo que tardé años en comprender. Y todavía no sabía hasta dónde llegaba. Mi nieto fue quien me mostró algo que yo no quería ver, y lo hizo sin levantar la voz. Una semana después de aquella revisión rápida, Daniel volvió con su laptop. Se sentó frente a mí en la mesa del comedor, donde todavía conservo el mantel que bordé cuando Eduardo cumplió 10 años. Abuela, necesito preguntarte algo con calma. Su tono era distinto, no de alarma, de cuidado. Abrió una carpeta digital con movimientos bancarios,
transferencias, autorizaciones electrónicas, fechas, montos, estos retiros grandes. ¿Los hiciste tú? Negué con la cabeza, no porque estuviera segura, sino porque no los recordaba. Pensé que era algo pequeño, pero no lo era. Había transferencias periódicas a una cuenta que no reconocía, montos redondos, constantes, durante casi un año. Esa cuenta está a nombre de mi papá, dijo Daniel con dificultad. Sentí que la sangre me bajó a los pies. Eduardo, mi hijo, mi primogénito, el mismo que me decía mamá, yo te protejo. En ese momento no entendí lo que estaba perdiendo. No era solo dinero, era la versión que tenía de él. Daniel siguió revisando documentos digitalizados. Encontró algo más. Abuela, aquí hay una autorización con tu firma para ampliar poderes sobre tus inversiones. Me mostró el documento. Era mi firma, pero no recordaba haber leído ese texto completo. La fecha coincidía con aquel día del folder grueso que Patricia me llevó. Ese fue el día que algo se rompió. Aunque nadie lo dijo, Daniel no me miraba como a una mujer frágil, me miraba como a alguien a quien le estaban faltando el respeto. Abuela, esto no es un error técnico. Sus palabras fueron suaves, pero claras. Yo quise defender a mis hijos. Dije que seguramente había una explicación, que tal vez estaban moviendo el dinero para invertir mejor, que quizá yo había olvidado detalles. Ahí empezó algo que tardé años en comprender. No estaba defendiendo la verdad, estaba defendiendo la idea de familia que yo misma había construido. Esa noche llamé a Eduardo. Hijo, ¿podemos hablar de unos movimientos de la cuenta? Silencio breve. Claro, mamá. ¿Qué pasó? Le mencioné las transferencias. Su tono cambió apenas. Eso, es dinero que estoy administrando para que no pagues tantos impuestos. Tú me firmaste autorización. Sentí esa frase como un peso en el pecho. Tú me firmaste. No negó nada, no explicó el monto, solo lo normalizó. Pero yo no recuerdo haber autorizado transferencias personales. Dije, mamá, por favor, ¿ahora dudas de mí? Ahí estaba, el giro. No era él explicando, era yo justificándome. En ese momento entendí algo doloroso, la culpa ya había cambiado de dueño. Yo me sentía avergonzada por preguntar. Colgué con la sensación de haber exagerado, pero Daniel no lo veía así. Abuela, aunque hayas firmado, eso no significa que entendieras el alcance, y aunque lo entendieras, nadie puede usar tu dinero como si fuera propio. Sus palabras me incomodaron porque eran firmes, y yo llevaba años evitando firmeza dentro de mi casa. Al día siguiente decidí revisar los documentos físicos. Busqué en el cajón donde guardo contratos antiguos. Encontré copias de autorizaciones que no coincidían exactamente con lo que Daniel había descargado. Había anexos que nunca vi, cláusulas añadidas, firmas digitalizadas. Sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, no tristeza, rabia, pero también culpa, porque yo facilité todo, porque preferí no incomodar, porque cada vez que algo me pareció confuso, elegí el silencio. En ese momento no entendí lo que estaba perdiendo, pero ya sabía que no podía seguir fingiendo que no veía. Decidí hablar con Patricia. Fui directa. ¿Ustedes están usando mi dinero para cosas que no son mías? Ella suspiró. Mamá, Eduardo ha tenido problemas con el negocio. Solo estamos reorganizando. Es temporal. Temporal, esa palabra que todo lo disfraza. ¿Y por qué no me lo dijeron? Porque sabíamos que te ibas a preocupar. No era protección. Era decisión tomada sin mí. Ese fue el momento que cambió todo. No cuando vi los números, sino cuando entendí que mis hijos hablaban de mi patrimonio como si fuera una extensión de sus necesidades. Esa noche me senté sola en la sala, miré las fotografías de Ernesto en la pared, y por primera vez me pregunté si proteger la armonía familiar me estaba costando la dignidad. Todavía no sabía qué iba a hacer, pero ya no podía decir que no sabía nada, y eso ya lo cambiaba todo. Lo más difícil no fue descubrirlo, fue decidir qué hacer con lo que ya sabía. Durante días caminé por mi casa como si midiera el suelo, cada mueble, cada pared,
cada recuerdo construido con Ernesto, todo estaba ahí gracias a decisiones que nosotros tomamos juntos. Y ahora había decisiones tomadas sin mí. En ese momento no entendí lo que estaba perdiendo. No era solo dinero, era autoridad sobre mi propia vida. Daniel fue claro: abuela, si no haces nada, esto va a seguir. No lo dijo con rabia, lo dijo con respeto, y esa diferencia me dio fuerza. Pedí una cita en el banco, sola, no le avisé a Eduardo, no le pedí permiso a Patricia, no consulté a nadie. Me vestí con el saco azul que usaba cuando acompañaba a Ernesto a reuniones importantes, no por nostalgia, por postura. En la oficina del gerente, pedí revisar todos los poderes otorgados sobre mis cuentas e inversiones. Solicité copia física de cada documento. Leí despacio, despacio de verdad. Ahí estaba, un poder amplio que permitía a Eduardo mover fondos sin mi autorización específica, técnicamente legal, éticamente. Otra cosa, quiero revocar este poder hoy mismo, dije. El gerente me preguntó si estaba segura. Lo estaba. Firmé la revocación leyendo cada línea, cada palabra, cada punto. Ese fue el primer movimiento que hice en años sin consultar a nadie, pero faltaba lo más incómodo: la conversación. Los cité a ambos en mi casa. Eduardo y Patricia llegaron juntos. Daniel estaba conmigo, sentado a un lado. No habló, solo estuvo. He revocado los poderes sobre mis cuentas, dije sin rodeos. Eduardo se tensó. ¿Qué? ¿Por qué harías eso? No levanté la voz. Porque es mi dinero, y porque no autoricé que lo usaran para resolver problemas del negocio. Silencio. Patricia intentó suavizar. Mamá, solo era temporal. Temporal no significa secreto. Esa frase salió más firme de lo que imaginé. Eduardo me miró como si yo lo estuviera traicionando. Después de todo lo que hago por ti. Ahí estuvo el intento final de culpa, pero esta vez no la tomé. Hijo, ayudar no es decidir por mí, y si necesitabas apoyo, debiste pedírmelo, no asumirlo. Sentí el temblor en mis manos, pero no retrocedí. Ese fue el día que algo se rompió, aunque nadie lo dijo. No la relación, la dinámica. Hubo tensión, hubo reproches. Eduardo habló de estrés, de deudas, depresión. Reconoció que había usado parte del dinero para cubrir pagos urgentes del negocio. No lo negó, pero tampoco pidió perdón inmediato. Yo reconocí mi parte. Yo firmé sin leer. Yo preferí no preguntar. Yo confundí confianza con silencio. No soy víctima absoluta. Soy responsable de haber dejado mi firma en manos de otros sin cuidar su alcance. La conversación no fue cálida. No terminó en abrazos. Terminó en acuerdos claros. Mis cuentas quedarían bajo mi control exclusivo. Cualquier apoyo futuro sería por escrito, con condiciones claras, sin anexos escondidos, sin decisiones unilaterales. Esa noche me sentí agotada, pero distinta. A la semana siguiente fui al banco nuevamente, actualicé claves, eliminé accesos secundarios. Organicé mis inversiones con asesoría independiente. Daniel me acompañó, pero no habló por mí, solo caminó a mi lado. Cuando salimos, pasamos por una cafetería pequeña frente a la sucursal. Pedí un café americano, lo pagué con mi tarjeta nueva, la pasé yo, tecleé mi nick sin mirar a nadie, guardé el recibo en mi bolso, y cuando Daniel me preguntó si estaba bien, solo asentí. Esa tarde regresé a casa. Abrí el cajón donde guardo documentos importantes y coloqué la carpeta nueva encima de todas. La alineé con cuidado, cerré el cajón, y esta vez, la decisión llevaba solo mi nombre.